sido una señal. Ya. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Hoy en día martes, ya estamos en este estudio de los profetas menores. Eh, Hoy nos vamos a centrar en el primer profeta en el orden de los libros, ya Oseas. En el día de ayer hicimos una introducción a los profetas menores y dijimos y mencionamos detalles muy relevantes, detalles muy importantes que nos llevan a comprender aún mejor a los 12 profetas, ¿ya? Aún mejor a los 12 profetas menores, ¿ya? Eh, y vimos unos detalles bien importantes en cuanto al profetismo en Israel, ¿ya? También tocamos una parte de que no tan solo en el cristianismo existía el profetismo, sino que también en el mundo secular, ¿ya? Eso lo repasamos ayer en esta introducción, por eso lo vuelvo a mencionar, que es muy importante para leer estos profetas, ¿ya? Para leer estos profetas menores hay que entender bien el contexto, ¿ya? Se mencionó ayer el reino del norte, el reino del sur, ya que van a aparecer ahí en las lecturas de los 12 profetas. El reino del norte lo mencionamos ayer, de que es el reino de Israel, ¿ya? O Efraín, como aparece en la Biblia, en algunos lados, ¿ya? Cuando se refiere a Efraín, es porque se está refiriendo a el reino del norte. También vimos que en el contexto está el reino del sur, ya que es Judá, ¿ya? Entonces vimos también los 12 profetas y los separamos por reino, ¿ya? El reino del norte, 2 profetas, y los otros 10 del reino del sur, que es Judá, ¿ya? En el contexto también vamos a entrarnos ya en lo que es de lleno a el profeta Oseas. Para eso vamos a hacer una breve oración para adentrarnos en lo que es la palabra, ¿ya? Eterno Padre Celestial, Señor, Creador del cielo, de la tierra, Padre Santo, gracias le damos, Señor, en este día martes, ya al finalizar el día, Padre Santo. Gracias por la salud, por la vida que usted nos ha concedido. Padre Celestial, le amamos, le adoramos, le queremos, Señor. Gracias por su protección, gracias por su bondad, gracias por su misericordia. Señor Padre Celestial, le pedimos, Señor, que usted nos abra nuestro entendimiento, Padre Santo, para captar su palabra, su estudio, Señor, importante de estos 12 profetas menores, ¿ya? Y nos ayude, Padre Santo, para comprender aún mejor su palabra. Gracias, Padre Celestial. Bendiga a cada persona, a cada hermano, a cada joven, a cada señorita, Padre Santo, que va a estar mirando esta transmisión, ya sea en vivo, online, o la va a ver más tarde, mañana, o quizás en alguna otra oportunidad. Gracias, Padre Celestial. Bendiga a cada una de aquellas personas, Señor, que puedan captar la materia, que puedan ser iluminados, Padre Santo, con la palabra. Si hay algún desconocimiento, que hoy puedan tener ese conocimiento, Padre. Si hay alguna duda, que hoy puedan tener respuestas a esa duda. Gracias, Padre Celestial. Bendíganos a cada uno en el dulce nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Ya nos adentramos entonces de lleno en el profeta Oseas. Dice el capítulo 1, versículo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beerí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, ¿ya? Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. ¿Se dan cuenta? Reyes de Judá, rey de Israel. Está dando un contexto territorial entre el reino del norte, Israel o Efraín, y el reino del sur, Judá, ¿ya? Ahí está dando bastante información en cuanto a la ubicación
En cuanto al tiempo, ¿por qué tiempo? Porque nos nombran los reyes, ¿ya? Nos está poniendo en un contexto. Está dando el contexto de Oseas y está dando el contexto de Oseas, lo que está viviendo él, y a la vez está dando el contexto del reino del sur, el reino de Judá, ¿ya? Por eso dice, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces está dando información del reino del norte y el reino del sur. ¿Ya? Vamos a ver la familia de Oseas. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate a una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber detestado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo, un tercer hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Ya? Tenemos tres hijos, ¿ya? Un hombre, una mujer, un hombre. Estos hijos, por mandato de Jehová, a Oseas, ¿ya? Le dice que le ponga tal tipo de nombre, porque eso va a dar indicios de cómo va a ser la vida de Israel. ¿Ya? El nombre Oseas, ¿ya? Significa salvación. Predicó en el reino del norte, o sea, Israel, también llamado Efraín, como lo mencionaba yo anteriormente. Durante un periodo de declinación nacional, cuando Oseas empezó su ministerio, Jeroboam II era rey y fue un tiempo de gran prosperidad, pero la nación se podría internamente y se involucraba en alianzas extrañas en lugar de confiar en que Dios los guiaría y los protegería. Oseas vivió para ver cómo los asirios llevaban cautivos a Israel en el 221 a.C. ¿Ya? Léase en Segunda de Reyes 15:17. ¿Ya? Segunda de Reyes 15:17. ¿Ya? Eso lo vamos a... Ahí si lo pueden buscar ustedes. Segunda de Reyes 15:17. El mensaje de Oseas es para la nación de Israel, el reino del norte. ¿Ya? El mensaje de Oseas es para la nación de Israel, mostrando sus pecados y advirtiéndoles del juicio que se avecina. Como veremos, hay también un mensaje de esperanza para el futuro, pero lo singular en cuanto a su mensaje es que tuvo que vivirlo antes de predicarlo a su pueblo. El profeta tuvo que experimentar profunda agonía en su matrimonio debido a los pecados de su esposa. Pero todo eso fue una lección objetiva, ¿ya? Divinamente enviada tanto para él como para su pueblo. ¿Ya? Tanto para él, Oseas, como también para su pueblo.
Oseas quería casarse con una mujer llamada Gomer, y Dios se lo permitió, pero le advirtió que ella le rompería el corazón. La advertencia de Dios se hizo realidad. Gomer le dio a Oseas 3 hijos, luego lo dejó para irse con otros hombres. Imagínese cómo se destrozó el corazón de Oseas por el pecado de ella. Entonces Dios le ordenó al profeta que fuera a buscar a su esposa descarriada, y la encontró. Estaba en venta en el mercado de esclavos. Tuvo que comprarla, traerla a su casa y asegurarle su perdón y amor. Tenemos toda la razón para creer que Gomer se arrepintió de sus pecados y llegó a ser una esposa fiel. Todo esto es un cuadro de la infidelidad de Israel para con Dios. La nación estaba casada con él. Y vamos a corroborarlo, vamos a comprobarlo en Éxodo 34, 14, 16. Dice así: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Ya? Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para sus hijos, y fornicando a sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. Ya en Éxodos 14, en Éxodos 34, del 14 al 16, se está mostrando esto, ya, del pecado que iba a tener Israel en tiempos del profeta Oseas. ¿Ya? Y tenemos un apoyo también con respecto a lo mismo en Jeremías 3:14. ¿Qué nos dice Jeremías 3:14? Convertíos, hijos de rebelde, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. ¿Ya? Y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿Ya? Eso nos dice Jeremías 3:14 con respecto a esto de la infidelidad de la novia hacia el esposo. Y debía haberle permanecido fiel, pero Israel cometió adulterio espiritual. Ahí vemos la comparación de la vivencia de la esposa de Oseas con el pueblo de Israel hacia Jehová. La infidelidad de Gomer, esposa de Oseas, la hizo Israel con Jehová. Esta infidelidad espiritual, ¿ya? El esposo, ¿ya? Con la novia. Pero Israel cometió adulterio espiritual al olvidarse del verdadero Dios y adorar a los ídolos de sus enemigos. Ellos le prometieron muchos placeres, pero la nación descubrió que había idéntico dolor y sufrimiento. Como Gomer, Israel iría a la esclavitud por sus pecados, pero ese no es el fin de la historia. Así como Oseas buscó a su esposa y la compró de nuevo, el Señor buscaría a su pueblo y los libertaría y los restauraría a su amor y bendición. Se puede trazar la historia, ¿ya?, de Israel en los nombres de los 3 hijos de Oseas con su esposa Gomer. Jezreel significa esparcido, ¿ya? Refiriéndose al tiempo de Dios, ¿ya? Esparciría a Israel entre las naciones. De que Dios esparciría a Israel entre las naciones.
el segundo hijo, que es mujer, lo ruama, significa no compadecida, dado a entender que Dios retiraría su misericordia de la nación y le permitiría sufrir por sus pecados. El tercer hijo, ya, lo amí, significa no pueblo mío, indicando este tiempo presente en el programa de Dios, ya, cuando Israel está fuera de la comunión con Él y su pueblo no es su pueblo como una vez lo fue. ¿Ya? No podemos dejar estos capítulos sin destacar el adulterio espiritual. Puede ser también un pecado de los cristianos del Nuevo Testamento, contextualizando el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, lo que estamos estudiando con Oseas. ¿Ya? No podemos dejar estos capítulos sin destacar que el adulterio espiritual puede ser también un pecado de los cristianos del Nuevo Testamento, así como lo fue de los judíos del Antiguo Testamento. Tenemos en Primera de Juan 2.15, ¿ya? Primera de Juan 2.15, dice lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Clarito, clarito, clarito con lo que estamos viendo del amor de Jehová hacia Israel. Y el significado de los 13 hijos de Oseas con Gomer. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ve? ¿Qué es? Pero clarita la película de Juan, Primera de Juan, con lo que estamos viendo en Oseas, ¿ya? Es pero clarita la película. Los cristianos que aman al mundo y viven para el pecado son falsos a su Salvador y le destrozan el corazón. Pablo advirtió a los corintios en contra de estos, en 2 de Corintios 11, ¿ya? 2 de Corintios 11, versículo 1 al 13. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ya? Vemos ahí otro enlace entre Oseas, lo que está viviendo, y el Nuevo Testamento con una carta de Pablo. ¿Ya? Sin duda, todos los vecinos hablaban de los pecados de Gomer y señalaban con dedo acusador. Pero ahora Oseas les señala a ellos con su dedo y revela sus pecados. ¿Ya? El descarriado siempre es castigado. Y esto era Israel, un descarriado. Eso era Israel, un descarriado ante la presencia de Jehová. ¿Por qué permitió Dios que la perversa Asiria juzgara a Israel? Debido a que amaba a su pueblo, el amor siempre disciplina para hacer mejor al hijo. ¿Ya? La mano que castiga es una mano de amor. Es el padre corrigiendo al hijo, no el juez castigando al criminal. Cuán agradecidos debemos estar por el castigo de amor
de Dios hacia nosotros. Oseas no termina ya con una nota tétrica. Ve la gloria futura de la nación. Así como rescató a su esposa de la esclavitud y la restauró a su hogar y a su corazón, la nación un día restaurará su tierra y a su Señor. Estos capítulos finales magnifican el amor fiel de Dios en contraste con la infidelidad del pueblo. Este concepto es muy importante. La nación un día restaurará a su tierra y a su Señor. Estos capítulos finales magnifican el amor fiel de Dios en contraste con la infidelidad de su pueblo. Dios amó a Israel cuando la nación estaba cautiva y sin belleza ni gloria. Su gracia fue quien redimió la esclavitud, la guió y proveyó para toda su necesidad. Pero desde el mismo principio de este matrimonio entre Jehová e Israel, el pueblo estuvo adherido a la rebelión. ¿Ya? Dios los atrajo con sus cuerdas de amor, pero ellos trataron de romper esas cuerdas y seguir su propio camino. El pecado no solo quebrantar la ley de Dios, es destrozar el corazón de Dios para ver en el anhelante corazón de Dios a tratar de traer a su pueblo infiel del regreso al lugar de bendición. ¿Ya? En el capítulo 12 de Oseas vemos la nación hablando en grande y jactándose de sus riquezas y logros. Sin embargo, Dios dice, se están alimentando de viento. ¿Ya? Todo no es sino aire caliente. El rebelde puede disfrutar de riquezas materiales y placeres físicos, pero esto jamás satisfacerá ni glorificará al Señor. Y al final el rebelde empobrecerá, quedará arruinado, ciego y desnudo. El capítulo 14 y final de Oseas es llamado amoroso de Dios a su esposa, a volver a su corazón y bendición. Le pide sacrificio de labios, palabra de confesión y no sacrificio de animales. Le promete sanar su rebelión y restaurarla a su favor. Describe a la nación como una viña o árbol fructífero. Pero por favor, no se pierda el mensaje personal aquí, el mensaje personal de Oseas. Aquí los rebeldes pueden volver al Señor, experimentar su perdón. Tenemos un apoyo en Primera de Juan 1:9. ¿Ya? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ya? Y ser restaurados al lugar de bendición y utilidad. Los versículos finales presentan dos caminos. El del Señor, que es el recto, y el de los transgresores, que es el torcido. Aprópiese del versículo 4 y experimente la sanidad de los pecados perdonados. ¿Ya? De los pecados perdonados. De Oseas 14, versículo 4. ¿Ya? ¿Qué nos dice? 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Ve? Esa es la gran reflexión de Oseas, este profeta menor, como se le puede llamar. Lo dijimos ayer,
profetas menores no porque sean de menor calidad o de menor trascendencia que los profetas mayores o profetas principales, sino que profetas menores por la cantidad de libros, por en este caso la cantidad de hojas del libro, si lo pudiéramos llamar así, ¿ya? No por ser menores, profetas menores, los vayamos a desvincular o tener por menores, no, sino que el gran mensaje que podemos extraer de estos profetas es muy importante y muy valórico. Estamos viendo en esos tiempos, pero ya vimos de que los podemos tomar, esos mismos valores, esos mismos ejemplos, los podemos tomar hoy en día. La infidelidad espiritual del pueblo de Dios. ¿Ya? Por nombrar algo, mucho se lee de crónicas, si se humillaren mi pueblo, ¿ya? Y se devolvieren de sus malos caminos, yo los perdonaré, yo los sanaré, ¿ya? Está hablando netamente del pueblo de Dios, del pueblo de Jehová, que se ha desviado, que se ha descarriado. Si se humillare mi pueblo, ¿ya? Acá también nos están dando un ápice de la infidelidad espiritual del pueblo de Dios hacia Jehová, del pueblo de Israel, en este caso, en el contexto de Oseas, hacia el reino del norte, ya hacia Israel o Efraín. Esa es lo que podemos captar, podemos tomar para nosotros hoy en día. La infidelidad. Tenemos a un Dios maravilloso, un Dios perdonador, un Dios con misericordia, un Dios que nos regala gracia. Ya sabemos de que estamos en la gracia, pero no por eso nos vamos a desviar y a decir no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y a decir como dicen por ahí, la de Kiko y Caco, no, sino que debemos respetar, convertirnos de nuestros malos caminos, de nuestros malos pensamientos, de los pecados, dejarlos ya, cortarlos de raíz y volvernos a los buenos caminos, ¿ya? Como es el mensaje al pueblo que dio Oseas, ¿ya? Así que contento, gozoso, Dios esperamos que hayan podido obtener algún conocimiento, hayan podido salir de alguna duda o hayan podido obtener algo que ustedes ya no lo sabían, ¿ya? Así que ese es el motivo, ese es el principal motivo de estos estudios, ¿ya? De estos 12 profetas menores. Hoy empezamos con Oseas, ya luego vamos a estar pasando al siguiente, ya que es Joel. Así que ahí le dejamos la invitación, ya vamos a estar escribiendo ahí, notificando por las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, el siguiente estudio. Así que le damos las gracias, saludamos a cada uno de los hermanos que pudieron estar siguiendo esta transmisión, este estudio, ¿ya? Le damos las infinitas gracias a cada uno de ustedes. Esto es muy importante hacerlo, ya que no nos podemos congregar, ya que no podemos asistir a la iglesia. El día de ayer el pastor tocó un tema que está en la palestra de la noticia, ya con respecto a estas juntas de pastores con sus congregaciones, y pudimos y nos damos cuenta de lo que está pasando con estos contagios, ¿ya? Damos las gracias, damos unos saludos, ¿ya? Nuestra hermana Alejandra Pérez, ¿ya? La saludamos ahí, nuestro hermano Rolando Cantos y su familia, a Karina y a las dos niñas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga su hogar, Dios bendiga su núcleo familiar, ¿ya? Y a cada uno de los hermanos que pudo estar saliendo, siguiendo esta transmisión. Así que le dejamos invitado para una próximo estudio. Dios les bendiga. Amén.